Amigos, bienvenidos a otro episodio del Líder de Hoy. Hoy tengo el gran honor de tener conmigo a un hombre extraordinario, creativo, desde Miami, Florida, a Ezequiel Fatore. Ezequiel, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Feliz de ser parte. Obviamente, por tu acento, sabemos que ¿Que no... soy campeón del mundo? Argentino. Yo por contrato tengo que decirlo, que somos campeones del mundo cada vez que estoy en algún micrófono. Ok, qué bien, qué bien. Tú y tu esposa Sí. Se encuentran en Miami pastoreando Casa Church. Así mismo. Pero cuéntanos un poquito tu historia, cómo es que llegan a Miami, cómo establecen esta congregación. Bueno, mis papás vivíamos en Argentina. Mis papás nacieron en Rosario, que es una ciudad que está al norte de Buenos Aires. He estado allí. ¿Has estado allí? Ahí. He estado en Rosario. Que es muy interesante porque los rosarinos son parte de una provincia que se llama Santa Fe, pero si tú les preguntas si son santafesinos, ellos te dicen que no. Son rosarinos. Es como que... nacieron allí. Yo nací en Buenos Aires y mis papás eran pastores de una iglesia bautista en la ciudad de Morón, que está como unos 30 minutos de la capital en Buenos Aires. Y luego hicimos relación con un ministerio que estaba en Miami. Y ellos iban a abrir una iglesia en Miami Beach. Y como Miami Beach está lleno de argentinos, hay muchísimos argentinos, la mayoría de los argentinos está allí, le pidieron a mi papá si podía viajar. Así que viajamos. Al año ese ministerio que nos lleva se desarma, así que quedamos en la nada misma. Wow. En un país nuevo, en una ciudad nueva y sin la gente que por ahí nos podía dar un poco más de norte, ¿no? Pero seguimos adelante, fuimos aprendiendo. Yo fui el pastor de jóvenes de la iglesia durante todos esos años y hace unos 6, 7 años mi papá y mi mamá nos transicionan la iglesia a mí y a mi esposa. En el proceso de ser pastor de jóvenes conocí a mi esposa. Ok. Yo estaba liderando una reunión de jóvenes cuando ella llegó. ¿Ella también argentina? Ella salvadoreña. Ok, qué bien. Nacida en Texas, pero de padres salvadoreños. Así que llegó mientras yo estaba como líder de jóvenes. Teníamos un campamento. Yo la llamé específicamente a invitarla. Ella dice que era porque ya me gustaba. La realidad es que estábamos cortos de jóvenes y cualquiera que cruzara la puerta la invitaríamos. Fue puramente matemática la llamada. Y ahí nos conocimos, me voló la cabeza, me pareció fascinante como mujer. Nos enamoramos y a los 2 años y 8 meses nos casamos. Okay, y hemos estado bien. casados, vamos para 14 años este año. Y bueno, en el 2016, 17 más o menos, mis papás transicionan la iglesia para nosotros y aquí estamos, pastoreándola. Qué bien. Ahora, vienen de un contexto bautista, Sí. argentino, Sí. a Estados Unidos. Es totalmente otra cosa. Y tristemente yo veo muchas iglesias hispanas en Estados Unidos que quieren traer e imponer tal vez su cultura de su país, la manera que se hacía la iglesia en aquellos tiempos. Y yo veo que ustedes se han transicionado, tal vez sea la palabra, a ser una iglesia muy relevante en la cultura en donde están. ¿Cómo logras esa transición de Argentina, Miami, 2 culturas diferentes? O sea, y aún seguimos, ¿no? Porque al principio fue tal vez la cultura argentina y de la iglesia bautista, y hoy es también, o sea, la sociedad en la que vivimos va a tal velocidad y los cambios van a tal velocidad que en realidad siempre tenemos que estar innovando, ¿no? Sí. O sea, si pensamos aún tecnológicamente, el tiempo que hubo desde el periódico a la radio, de la radio a la televisión, de la televisión al internet y de ahí en adelante la cantidad de cambios que han habido solamente en los últimos 10 años. Sí. Eso hace que en realidad la relevancia siempre está a meses de quedar vieja. Sí. Entonces fue lo mismo que aplicamos antes, lo mismo que estamos aplicando ahora, que es probar y fracasar y admitir nuestros fracasos. Que es empezar a decir, bueno, esto no está funcionando. La primera frustración fue eso, es tratar de implementar las mismas cosas que hacíamos en Argentina y vernos que no funcionaban. Entonces lo primero fue
tratar de conocer la cultura. Ujú. Que Miami es todo este melting pot donde hay de todos lados, pero nadie es de ningún lado y todos son de Miami, y Miami es una cultura en sí misma, Ok. donde tienes hispanos que hablan inglés, pero su cultura es hispana. Sí. Entonces es todo un mundo de tratar de entenderlos. Entonces es aprender a vivir esa cultura con ellos, es tratar de entender que puede que uno de Argentina mezcle su comida con uno de Colombia, con uno de Venezuela, y eso mismo pasa en la iglesia y en las personas, ¿no? Entonces, ahora mencionas algo interesante. ¿Cómo como líder llegas a ese reconocer esto no está funcionando? Porque en vez de nuestro orgullo, y sigo queriendo insistir en lo mismo. Entonces, ¿cómo llegas tú a esa posición de decir, esto no funciona, necesito cambiar? Bueno, creo que te vas dando cuenta cuando arrastraste mucha gente en el proceso y estás dañando mucha gente en tu terquedad. Me enseñaba un amigo que tiene muchos restaurantes y él me decía, ese es mejor un final doloroso que un dolor sin fin. Ok. Que es aprender hay cosas que hay que cortarlas en el momento. Sí. O como te dicen, si el caballo está muerto, desmontalo, ¿no? O sea, Sí. Y muchos de los líderes a veces seguimos montando caballos que están muertos. Entonces hemos aprendido, claro, cuando uno empieza a ver eso y empezás a ver que te estás arrastrando gente y estás empezando a ver no los resultados y lo empezás a abrazar y decís, bueno, ok, es tiempo de cambiar, ¿no? Creo que también hay que sacarle lo místico al fracaso. Sí. O sea, que es una gran época para fracasar. Ya. Es una gran época para fracasar porque uno se puede levantar mucho más rápido. Las redes sociales, de hecho, nos invitan a eso. O sea, una publicación que pones hoy puede ser un fracaso, pero no pasa nada. Pones otra al otro día y otra al otro día. Y en la constancia es que vas a ir viendo los resultados, ¿no? Creo que el que en este juego no se baja, sino que sigue intentando y va probando cosas distintas, encuentra un resultado. Ok. Me mencionabas que aprendieron a ver otras iglesias, Sí. aprender de ellos, pero no solo a imitar, pero también a adaptar, crear. O sea, lo primero que te pasa es que cuando estás como iglesia perdiendo o no te está yendo bien, o los mismos voluntarios que estaban en tu iglesia que se rascaban la nariz, de repente vas a la iglesia del otro lado y a los mismos que se rascaban la nariz en la tuya los tienen en el parqueo con el cartelito bajo de la lluvia. Y vos decís, ¿cómo hicieron? Sí. Si yo a esta rata no la hacía ni moverse. Y entonces lo primero que te da es criticar. Uno critica estos lugares y decir, no, porque seguramente... Pero cuando te bajás de la crítica y empezás a más que envidiar, a admirar y decir, ok, acá hay algo que yo puedo aprender. Empezás a vivir un mundo precioso, que es empezar a ver, ok, hay cantidad de gente que está haciendo las cosas muy bien, que está un paso adelante. Entonces empezamos a mirar otras iglesias, a admirarlos y a imitarlos. Al principio fue imitación pura. Ajá. O sea, ¿cómo Sí, lo sí. hacen? El mismo cartelito, diseño, el mismo diseño, cambiemos la frase, traduzcamos de última del inglés al español y va. Y al principio es así, el proceso de crecimiento comienza con la imitación y después viene la innovación, ¿no? O sea, todos necesitamos ser primero un eco para luego ser una voz. Donde primero repite uno y vas encontrando tu estilo y vas a veces utilizando un ejemplo del pastor Chris Richards que hizo y le copias el ejemplo y utilizas otro ejemplo que hizo otro y utilizas otro. Y después en el proceso te vas encontrando y viene el proceso más bonito, que es el de imitación, el de innovación, que es cuando ya le empezás a dar tus toques personales a eso que aprendiste de otros. Ya. Entonces, se vale copiar. Totalmente. Se vale, ¿verdad? La Aprender. creatividad es organizar de manera distinta lo que ya existe. Ok. ¿Sí? O sea, sí. alguien me enseñaba, me dice, creatividad es agarrar lo mismo que ya existe y organizarlo de una manera distinta. Ok, qué bien, qué bien. Y como líderes, pues necesitamos ser creativos, ¿no? La creatividad está desde el comienzo, es el primer verbo de la Biblia. Sí, sí. Me encanta el logo de la iglesia de ustedes, y Casa Church, es la iglesia para... Quienes no irían a una iglesia.
¿De dónde viene eso? ¿Cómo surge? Bueno, yo estudié publicidad. Entonces, una de las cosas que me gusta también establecer es cuál es nuestro público, a quién le estamos hablando. Y cuando elegimos o cuando fuimos buscando a quién le hablábamos a gente que típicamente no iría a una iglesia. Ok. O que no han sido parte de una iglesia durante tantos años. Entonces establecimos eso como nuestro público y eso no es simplemente un eslogan, sino que le ha dado forma a toda la iglesia. Al punto de que aún la manera en la que predicamos o la manera en la que hablamos o las palabras que utilizamos son para gente que no tiene el cliché normal de iglesia, que no está mal aquellos que lo hacen. Sí, sí. O sea, porque nuestra cuestión, yo no tengo una crítica contra otras iglesias. Casa no es una respuesta a otras iglesias, es una respuesta a una necesidad. Sí, sí. Entonces, pero sí entendemos de que hay gente que resuena con nuestra manera, con nuestro estilo, con nuestras maneras de hablar, y eso es lo que tratábamos de hacer. Entonces, por ejemplo, si alguien va a hablar de cualquier concepto, lo va a explicar cuál es la idea. No se asume que, nos gusta decir que cuando predicamos nadie se sienta que llegó a la segunda clase. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, que alguien diga, como todos sabemos en el libro, no, aquí nadie sabe. Okay. Nosotros, si vamos a contar la historia de David y Goliat, la vamos a contar. Y es mi desafío como comunicador, de última, hacerla interesante para el que la escuchó 10 millones de veces y para aquel que no la escuchó nunca. Exacto, porque tienes dos audiencias. Tengo dos audiencias. Y es mi desafío. Pero bueno, yo tengo 38 años de vida, 38 años de iglesia. A mí casi que me paren en el banco de una iglesia. Entonces, cuando yo leo, también trato de que me sorprenda a mí. Okay. De que en mis 38 años de haber escuchado la historia todavía me sorprenda, todavía me enamore. Y de esa manera trato de ayudar. Algo nuevo, fresco. Exacto. Pero a la vez, tratar de acompañar al que nunca la escuchó. Que nadie sienta que llegó y si hay algo que odiaba en las clases era cuando el profesor de la universidad decía un concepto y era el primer día de clase y dice, bueno, porque tal concepto y todos decían, sí. Yo los miraba todos como diciendo, ¿me perdí alguna clase? Pues hoy es el primer día. Y no hay nada más frustrante que después también cuando empezás a preguntar nadie sabe en realidad. Sí. Nada más que todos ponen cara de que saben. Entonces, nos gusta eso, nos gusta que el espacio sea donde la gente se encuentre con nosotros y toda esta idea que no sea simplemente un eslogan, sino que sea un estilo de cómo funcionamos, donde nuestra manera de hablar es evaluada para que se entienda, donde apuntamos a gente que no está acostumbrada a ir a una iglesia o que no ha escuchado, o que por ahí viene de backgrounds más religiosos como el católico, sí. pero nunca tuvo una relación interna con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí ha ido avanzando. Ok. Llega la pandemia, ¿verdad? Sí. Y todas las iglesias de repente nos encontramos teniendo que reinventar la rueda, hacer iglesia en línea. Pero tú me dices que ustedes estaban ya haciendo iglesia en línea desde años antes. Sí. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Qué has aprendido? Muchas iglesias pasan la pandemia y cierran todo lo tecnológico para otra vez porque quieren ver un auditorio lleno de gente. Sí. Pero tú estás alcanzando mucha gente que tal vez nunca pisa ese auditorio. Bueno, para ponértelo en contexto, nuestro auditorio tiene capacidad para 180 personas. Ok. Y semanalmente nosotros alcanzamos entre 9 y 12,000 personas. Wow. O sea... Háblanos de eso. Entonces, claro, es el estilo que nosotros hemos abrazado, ¿no? Ahora, una de las cosas que aprendimos se llaman curvas de innovación. Uh-huh. Que en las curvas de innovación están los innovadores, están los que adoptan las cosas a manera temprana, los que lo adoptan cuando está la mayoría y los que adoptan cuando ya está muriendo. ¿Cierto? Sí. Entonces, siempre te dicen que lo mejor es tratar de abrazarlo. No en la fase de innovación es un poco fuerte, hay muy pocos que son realmente innovadores. La innovación es muy solitaria también. Sí. Porque es tan doloroso llegar tarde como llegar demasiado temprano. ¿Sí? Porque uno llega muy temprano a un salón donde no hay nadie y uno se siente solo. Pero en los que adoptan de manera temprana, en esta curva que es algo así, en el proceso claro, pasa algo. De aquí a que todo el mundo se esté metiendo, puede que sean 10 años. Sí. ¿Cuál es la ventaja?
tú cuando abrazas algo de manera temprana y haces el esfuerzo de 10 años, cuando todo el mundo se está metiendo, tú ya llevas 10 años de experiencia. Sí. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Cuando aparece la pandemia, nosotros ya llevábamos 10 años haciendo iglesia online. Que hay una diferencia entre transmitir un servicio y hacer una iglesia online. A ver, háblanos de esa diferencia, porque es importante. Porque transmitir es simplemente poner el servicio y no está mal. Sí. Pero cuando uno habla de una iglesia online es pensar en la persona que asiste de manera online no como un miembro de segunda clase. Ok. Para nosotros nunca el que se queda en la casa es de menor clase que el que viene al auditorio. Exacto. Por ejemplo, desde nuestro púlpito nunca se va a decir, hey, si estás en Miami tienes que venir aquí porque la iglesia online es solamente para aquellos que están enfermos o están lejos. Eso no es así. O sea, nosotros tenemos gente que vive al lado del edificio de la iglesia y no viene. Y lo hacen No viene presencial y lo hace Sí, online. Y para nosotros no hay problema con eso. Sí. Ahora, eso significa que se le mira la misma cantidad de tiempo o menos o más tiempo que aún al que viene de manera física. Sí. Se piensa todo cuando frases tales como vamos a pasar al altar. Se piensa en cómo lo va a hacer la persona que va a estar en esa Sí, fase. en casa. Cómo va a participar del momento de la cena del Señor. Se estableció ahora, hace poco empezamos lo que llamamos un patio digital, que es que cuando termina, nos dábamos cuenta que cuando terminaba la experiencia online había como un cierto grado de depresión emocional en las personas que estaban conectados. Ok. Porque de repente te hacemos sentir que estás muy cerca, es muy coloquial, y cuando termina y desconectamos, la gente queda como, estoy solo en mi casa. Ya. Entonces inventamos como a manera de, como se hace en Twitch o como con dos streamers, se ponen dos personas a luego reaccionar con las personas y las personas mandan audios de WhatsApp o escriben mensajes y se sigue por unos 30, 40 minutos más haciendo comunidad terminada la experiencia. Entonces siempre esas ideas, ¿cómo logramos? Ok, me voy a meter en terreno sinuoso, pero en medio de la pandemia, ok, ¿cómo bautizamos a las personas online? Entonces nosotros ya llevamos bautizadas a través de Zoom como unas 400 personas. Ok. Entonces, siempre la pregunta es, ¿y cómo lo haríamos? Sí, Siempre sí. empieza como un loco que en una reunión dice, ¿y si haríamos esto, cómo lo haríamos? Y después empieza, ok, apliquémoslo. Entonces empezamos a buscar. Ok, teológicamente la Biblia no dice que te tenga que bautizar otro pastor, sino que puede bautizarte otro cristiano. Sí, sí. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si la gente se inscribe, arma su lugar en su casa y nosotros desde Zoom oficiamos el momento, pero la persona busca un amigo que lo bautice en su casa? Ok. Y yo tenía mucho miedo que fuera de los momentos más raros. En inglés la palabra sería cringy. Ajá. Yo tenía que fuera súper cringy. Ahora, yo no he llorado nunca en un bautismo como en los bautismos online. Wow. Porque empiezas a ver todo este cúmulo de gente que... Primero que la iglesia online es un lugar muy seguro para aquel que le da mucho miedo pisar un edificio. Sí. Ya sea porque ha sido discriminado en otros espacios. Entonces siente que en la iglesia online se siente protegido. Entonces ver a esa gente que ahora tiene la oportunidad de bautizarse es muy fuerte cuando te cuentan sus historias. Pero una de las historias más bonitas es cuando ya no ves un pastor bautizando a un niño, ves a una abuela bautizando a su nieto. Ya. Ya. Entonces esta abuela que está tan preocupada porque su nieto alguna vez conectara con la fe, Sí. ahora es ella la que tiene la posibilidad de bautizarlo. Sí. Y cuando uno ve ese tipo de cosas, las lágrimas se nos caen, ¿no? Entonces, pero nace siempre del ¿y cómo lo haríamos? Entonces, así ha sido durante estos años. Ok. Tenemos además grupos pequeños que se encuentran durante la semana para conversar. En línea. En línea. Entonces, estás Tenemos creando en línea una comunidad. una comunidad. No es nomás, como dices tú, ver un servicio y desconectarse. Exacto. Es generar comunidad. Hay gente que simplemente ve y se desconecta y aún así se siente parte de casa. Ya. Pero Igual, hay gente que físicamente viene el domingo y así como entra a se la va. puerta, entra, sienta, sale y no conecta con nadie. Pero aquel que quiera ir más profundo, aquel que quiera más espacio de relación, tratamos de darle ese espacio, ¿no? Ok. Y después aprendimos que las crisis son grandes oportunidades si uno cambia la cabeza. Ok. Hay un momento en el libro de Hechos que Pedro está teniendo una visión y que
le baja una manta que le baja con cantidad de animales y Dios le dice come y él dice no, yo no voy a comer, comen, que es una prédica que no sirve para los vegetarianos, pero bueno. Entonces sube y baja y él dice no y Dios le dice no llames impuro lo que yo ya purifiqué. Yeah. Acto seguido, Pedro después es invitado a entrar a la casa de un comandante romano. Toda la persecución que la iglesia está viviendo en ese momento lo lleva a Pedro a poder entrar a un espacio donde iba a poder influenciar a Roma, pero si su cabeza no cambiaba en ese momento, él nunca hubiese ni cruzado la puerta de esa casa. Entonces, hay muchos de nosotros que no entramos a ciertos espacios porque los llamamos indignos o impuros y son oportunidades que Dios puede utilizar. Entonces nos quedamos en la puerta de ellos. Y nos pasa muchas veces a nivel iglesia con las tecnologías. Okay. Que las llamamos impuras o las criticamos. Pasan años y en esta curva de innovación nos sumamos cuando ya todo el mundo se está yendo. Sí. Entonces, a nosotros nos encanta como iglesia sumarnos al principio y correr el peligro. Y cuando la gente te dice, ¿y no te da miedo? Si da miedo, con más razón necesitamos estar en esos espacios. Okay. O sea, nuestra investigación hoy, ¿dónde está? ¿Cómo podemos hacer iglesia en el metaverso? Uh-huh. Y cuando dicen, bueno, pero todo lo que está pasando ahí... Bueno, con más razón tenemos que estar en esos espacios. O vamos a dejar que la cultura se forme sola sin la iglesia ser parte de eso. Yeah. Entonces nuestra tarea es no tener miedo, sino entrar con aquellos recursos que Dios nos ha dado, con aquellas ideas y con todo el estudio de mucha gente muy profesional y lograr meternos en esos espacios y formar cultura desde el comienzo. No al final cuando ya no podemos influirlo, ¿no? Yeah. Wow. Qué bien, Ezequiel. Wow, qué emocionante. Sé que tu esposa colabora muy lleno contigo. Sí. ¿Cómo es trabajar como líder con tu esposa? Los dos colaborando sin llevarte eso a la cama o a la casa. Y con eso de trabajar desde la casa, peor, ¿no? Porque uno, bueno, ha sido todo un proceso. Pues sí, pastoreamos juntos. Pero también nos damos el permiso de preguntarnos qué significa. Porque al principio también dijimos, bueno, ok, pastoreamos juntos. Digo, pero no podemos tomar todas las decisiones de a dos porque esto se hace demasiado protocolar y demasiado lento. Porque entonces, una de las cosas que aprendimos en esto de liderar juntos es aprender cuáles son nuestras, aquellas áreas donde brillamos. Okay. En casa nos gusta mucho hablar de que aprendemos a hacernos chiquitos y aprendemos a hacernos grandes. Y que hay áreas donde ella es increíble y yo le dejo que se haga gigante y yo no necesito nada de que me digan ni me pregunten, dale, y yo me hago súper pequeño. Yeah. Y hay áreas donde yo brillo mucho más y ese es el momento donde yo me hago súper grande y ella decide ser pequeña. Y así con los otros líderes, porque tenemos otros líderes que nos ayudan a liderar la iglesia de esa manera y hemos entendido cuáles son nuestras funciones. Lideramos juntos, pero vamos encontrando como posiciones, espacios donde nos vamos ayudando. Sí. Y luego, para cortar en la casa, la que mejor lo maneja es ella. Yo cuando ya la veo que ella me empieza a mirar como diciendo, basta, es como, ok, cambiemos de tema. Okay. Porque yo soy así como que puedo estar hablando de esto 24/7. No freno, me apasiona. Me consume por momentos. Y cuando sumo tecnología, comunicación. O sea, yo puedo estar hablando de esto, entonces ya cuando ella me mira con ojitos como diciendo... desconectemos, he aprendido a que la pasión a veces puede quemar también, ¿no? Entonces, y que Jesús decía, ¿no? De nada sirve ganar el mundo si pierdes tu alma en el camino. Entonces, el sueño de Dios siempre tiene que incluir tu alma. Sí. Y tu alma incluye tu familia, incluye tus hijos, incluye el espacio donde vivís, incluye tus amigos. Entonces, he ido aprendiendo también a cortar esos espacios para que otro tipo de cosas entren, ¿no? Qué bien. Pues muchas gracias, Ezequiel. Qué honor tenerte aquí en Líder de Hoy. Amigos, wow, qué buen tiempo hemos tenido. Gracias por acompañarnos de nuevo en Líder de Hoy.